lo que tenemos que hablar por acá, o sea que me parece que no va a ser necesario más. Si fuera así, pues lo vamos a extender. Quiero pedirles también un poquito de tolerancia. Estoy medio resfriado, creo que tengo coronavirus más así que espero no contagiar a nadie. Y vamos a hablarles entonces del diafragma. El diafragma, resulta ser que este es el músculo divisor, vamos a decirlo así, voy a ponerme esta cosita para poner entero. Es un músculo divisor que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este músculo es un músculo delgado, plano, es impar y tiene diferentes partes, pero dentro del contenido que ustedes necesitan saber, también mencionaba la parte embriológica, y es por donde quiero empezar, muy brevemente para decirles de cómo se origina este diafragma. Ustedes saben que a partir de la sexta semana existe una rotación de todo el esófago, de todo el centro esofágico, y el mesenterio del esófago, que va generando paulatinamente el desdoblamiento de estas láminas a las que les he mencionado. Y lo hacen a través de un septum transverso, de las membranas pleuroperitoneales, del mesenterio dorsal del esófago, y ustedes lo pueden ver ahí, este es el mesenterio dorsal del esófago que va girando haciendo su rotación, y el crecimiento muscular de las paredes corporales laterales, que van ensanchando y van dilatando la formación. Mucho que esto, no hay más para decir. No sé cómo aquí. Se trata entonces, como les decía, de un músculo plano, un músculo ancho, muy delgado, y que divide el tórax del abdomen. Esta estructura está formada por dos partes, una parte muscular y una parte tendinosa. Aquí vamos a ver enseguida cómo se dividen aquellas partes, pero es importante entenderlas en la medida en que, gracias a esta estructura fibrosa por un lado y muscular blanda por otro, es que se va a poder dar una acción muy importante en la contracción del músculo diafragmático. Por tanto, tiene un centro tendinoso, tiene dos cúpulas y tiene un funcionamiento autónomo, automático y además individualizado a cada hemisferio, a cada lado. Ya lo verán ustedes enseguida también. El esófago visto por su cara abdominal, que es la primera imagen que tenemos acá a la izquierda, se traza como una estructura cóncava y muestra estas dos estructuras que les había mencionado. Acá es importantísimo destacar que la estructura membranosa o el centro frénico, como también se lo conoce, está como dividido en tres partes, una anterior y dos laterales, en una forma de trébol. Y esto es una cosa bastante importante para el momento en que tengan que hacer imagenología o ver algunas referencias imagenológicas, porque el orificio de la cava, este orificio, se da en el lado derecho, por tanto las imágenes para verlas en una forma adecuada tienen que estar con el orificio cavo por el lado derecho del centro tendinoso. Esta estructura muscular y aponeurótica tiene diferentes puntos de inserción importantes. Lo más importante acá, y se los voy a destacar rápidamente, son los pilares. Estos pilares que ustedes ven acá, que son pilares derecho e izquierdo, que van a delimitar posteriormente una curvatura tendinosa para el orificio aórtico, se insertan a partir de la L3 a L4 en el lado derecho y de la L1 a L2 hasta la L3 en el lado izquierdo. Son dos bandas fibrosas que ascienden y se entrecruzan hacia la línea media. A partir de esto tenemos una serie de otros elementos, como estas pequeñas arcadas, la del psoas y la del obturador. Y este pequeño triángulo, que es un triángulo de debilidad, que es el triángulo de Bock. Hacia el centro, hacia la línea media, estas dos cintillas se vuelven musculares y se entrecruzan en la línea media, formando dos astas importantes que forman el orificio esofágico. Esta es tal vez la parte más importante, chicos, que me interesa mucho que ustedes la retengan, porque es a partir de aquí que se dan las correcciones quirúrgicas de las hernias esofágicas, ya sean por deslizamiento o sean paraesofágicas, pues este es el sitio clave donde se produce el defecto y es el sitio que tenemos que reforzar cuando hacemos cualquiera de las técnicas quirúrgicas que vamos a ver más adelante. Ustedes pueden ver aquí en la imagen de la derecha, pues cómo está dispuesto más o menos el diafragma, con el músculo cóncavo, muy bien relacionado con el hígado, sobre todo en la parte derecha, aunque también a través del lóbulo izquierdo con la parte izquierda. Entonces, como les había dicho, tiene tres porciones. Una porción lumbar, que es la primera que estamos analizando, pues esta porción en relación al origen de las cintillas que forman estos arcos. Y también tienen otras porciones que ahora les comento.
No se olviden la inserción importante en el lado derecho de L1 a L3 y en el lado izquierdo a L1 a L2. La porción costal. Toda la parte muscular, vamos a decir así, de esta estructura, se inserta en la cara posterior de los cartílagos costales, generalmente desde la 10ª hasta la 12ª costilla, y estas se llaman arcadas diafragmáticas. Estos son los puntos importantes de inserción en las partes laterales y que son las responsables de la contracción del músculo al momento de la inspiración y que genera, obviamente, el aumento de la cavidad torácica. Y finalmente la porción external, que es la porción anterior, que se realiza a través de la inserción de bandas fibrosas, fibromusculares en realidad. ¿Cierto? Estos están fijados a la cara posterior del apéndice cefoides y delimitan una estructura triangular muy importante en la cara posterior que se llama triángulo externo-costal. Ese triángulo externo-costal es una zona de debilidad por la que pueden darse muchas veces algunos tipos de hernias diafragmáticas. El centro tendinoso que les había mencionado, que es el centro diafragmático, que aquí se lo ve más claramente en esta formación, esta estructura que les había comentado a manera de un trébol, que también se llama espejo de von Helmont, y tiene 3 folios, es de 3 alas, 3 lados. Una anterior, que es esta central, y 2 laterales. Sobre la cara lateral derecha se encuentra el orificio cavo inferior. Algunas relaciones importantes que hay que tenerlas en cuenta son las relaciones pleuropulmonares en primera instancia, que están marcadas por la pleura, es la pleura visceral, perdón, la pleura parietal, aquí está el músculo diafragma, y también hacia la línea media está el pericardio fibroso. Esta es la relación más estrecha del músculo diafragmático en relación a la cavidad torácica. Tanto es así que cuando vemos en cirugía laparoscópica, por ejemplo, vemos con el laparoscopio, podemos ver claramente el latido cardíaco reflejado a través de esta estructura. Entonces, las relaciones torácicas, pleuroparietal, proceso costodiafragmático y base del pulmón. Las mediastinales están dadas al pericardio fibroso. Y hacia atrás de esta estructura tenemos pues toda la relación con la arteria aorta, el esófago, el conducto torácico, los nervios esplácnicos, etcétera, ¿no? Todas estas estructuras que son posteriores a este pericardio fibroso. Sus relaciones abdominales, salvo y exceptuando un pequeño segmento del área hepática posterior que se llama hígado desnudo, tenemos un revestimiento peritoneal en toda su estructura y en toda su longitud. Este revestimiento peritoneal recubre desde las inserciones más bajas en las castillas 12ª, 11ª y 12ª hasta el otro extremo en un cubrimiento completo. La irrigación está dada básicamente por las arterias diafragmáticas inferiores, que en este caso es la frénica inferior, que va de la cara ventral de la aorta a la cara abdominal del diafragma y se divide en unas 3 o 4 ramas. La diafragmática superior, que ya está en el otro lado, es la pericardiofrénica, de la torácica interna, que no da ramas, bueno, y no hay ninguna relevancia en función a esto. Las intercostales sí cumplen una función muy importante de irrigación del músculo diafragma, porque están en todos los puntos de inserción y a través de los espacios intercostales. Ahí tienen ustedes un esquema en el que se muestra. Sobre todo me interesa que vean esta. Fíjense, este es el origen de la aorta, este es el orificio aórtico, y estas son las ramas derecha e izquierda. Son las ramas frénicas inferiores. Las pericardiofrénicas en su origen y aquí también, y las del músculo diafragmáticas. La inervación tiene un elemento muy importante que cabe destacar. Además de los elementos nerviosos, que no hay que confundir los elementos nerviosos que pasan por el diafragma con los que inervan el diafragma. Nosotros tenemos los nervios frénicos, que son los nervios que inervan la estructura diafragmática. Y estos nervios son dos, son uno derecho y uno izquierdo. Aquí lo importante es que existe un automatismo en la función de estos nervios. Como veremos más adelante, la disfunción de uno de estos nervios genera una hipofunción o una atonía completa del segmento, pero no necesariamente condiciona el funcionamiento completo del órgano. Por tanto, la función está limitada, en el caso de disfunción completa, a ambas estructuras nerviosas que se dañasen y por tanto no pudiesen activar el músculo, ¿cierto? Los nervios frénicos que surgen de C3, C4 y C5,
la inervación ipsilateral, o sea que el del lado derecho inerva el lado derecho del diafragma y el izquierdo el lado izquierdo, y estos como nervios motores con fibras además vegetativas. También vienen acompañando toda la estructura diafragmática los nervios intercostales y los plexos periarteriales. Ahora los orificios. Aquí esto es muy importante. Estos orificios están demarcados por estructuras generalmente musculares, salvo en el origen de la vena cava inferior, que está meramente cruzado por fibras tendinosas y muy intensas. Los otros orificios son estructuras básicamente formadas por estructura muscular, y esto hace que sean más fácilmente manipulables y corregibles, y por lo mismo también sea más fácil la posibilidad de que se pueda producir una hernia, es mucho más posible en estas otras estructuras. El hiato aórtico. El hiato aórtico es esta primera estructura que ya les comenté en sus límites y su constitución. Emerge y se hace visible en la cavidad abdominal a través de la T12. O sea, a la altura de la T12, de la vértebra torácica 12, es donde emerge y se hace visible este orificio. Por aquí pasa la arteria aorta, perdón, la vena ácidos, la semiácidos y un conducto muy importante, y ustedes lo conocen muy bien, que es el conducto torácico, además de los nervios simpáticos y nervio vago. En este momento y en este punto, los nervios vagos tienen una disposición diferente, ¿verdad? Tenemos también el orificio de la vena cava inferior, que ya les había mencionado, por el que emerge la vena del mismo nombre, y el hiato esofágico, que para fines prácticos y para lo que creo que para ustedes puede ser mucho más productivo, es tal vez el más importante en términos quirúrgicos. Aquí tenemos una otra imagen, más o menos sobre lo mismo. Este es el hiato aórtico, este es el hiato esofágico, y este es el hiato de la vena cava inferior. Por favor, si van teniendo alguna duda, algo me pueden preguntar, me vamos aclarando las cosas en el camino, ¿de acuerdo? Fisiológicamente, ¿qué es lo que sucede con este músculo? Al tener dos estructuras, muscular y tendinosa, entonces existe una parte que es, digamos, la de sostén, la parte fuerte, la que jala, y la parte muscular, que es la que realiza toda la tracción, toda la contracción, digamos así. Entonces, cuando se produce la inhalación, hay una contracción de este músculo, el diafragma se contrae, y por tanto eso genera un aumento en la cavidad torácica, un aumento de tamaño en la cavidad torácica. También puede participar en otras cosas muy importantes, como en el acto de vomitar, o en la defecación y la micción. Pero aquí la diferencia está en la intensidad de la contracción y de la duración de las contracciones. El acto de vomitar es un acto en el que el diafragma realiza contracciones más explosivas, más cortas y menos duraderas, ¿no es cierto? A diferencia de lo que sucede en la respiración normal. También favorece el vaciado de sangre del hígado y otras vísceras abdominales cuando así sea requerido. Y esta fase respiratoria tiene tres etapas, o tiene tres fases la respiración. 1, 2 y 3. En la primera fase, ¿qué es lo que sucede? Sucede la contracción diafragmática, por tanto el centro frénico desciende, por esto que les he explicado de la contracción de las fibras musculares, y aumenta el volumen del tórax. Una segunda fase, en la que los músculos espinales elevan la cabeza y las costillas de la persona, y el centro frénico se detiene manteniendo un tonismo, una contracción prolongada, y el diafragma sigue contrayéndose, salvo esta parte, esta excepción del centro frénico, que no se sigue contrayendo. Y finalmente la fase 3 de esta respiración diafragmática, donde ya no hay descenso de la zona media y hay un ascenso de las costillas. Con este ascenso de las costillas se produce el ensanchamiento final del tórax. Ya pasando a lo que nos interesa un poco más a materia, digamos así, pues vamos a hablar un poquito de las hernias diafragmáticas congénitas. Las hernias diafragmáticas congénitas, que son aquellas que se producen al momento de la embriogénesis, digamos así, y donde se produce una alteración sobre todo en la rotación del hiato esofágico y de la estructura esofágica central. Una malrotación de esta puede generar la no fusión o el déficit de algunas estructuras en aquel lugar, y se representa como el paso de contenido abdominal a la cavidad torácica. Lesión ocupante que comprime y limita el desarrollo pulmonar. Si ustedes se ponen a pensar,
indudablemente que cualquier estructura que genere una ocupación dentro de la cavidad torácica va a desencadenar por sí misma una limitación en la función y en el desarrollo del pulmón, aunque muchas veces esto no sea una, y más bien al contrario puede traducirse como una hipoplasia posterior y que además viene acompañada generalmente de hipertensión pulmonar. La forma más grave de esta alteración, de estas hernias, son las agenesis. Esta es una forma que pone en riesgo la vida de la persona de forma inmediata y pues es muy importante hacer un diagnóstico precoz para ver la conducta que se va a seguir. La etiología es desconocida, solamente se sabe, como se había mencionado, que aquí hay una malrotación esofágica y su incidencia está alrededor del 0,08% a 0,445 por cada 1000 nacidos vivos. Se asocia en 40-50% a otras malformaciones, generalmente de orden vascular. Y la terapéutica en estos casos, ¿qué es lo que se hace con estos pacientes en estas circunstancias? En primer lugar, tiene que generarse una ventilación de alta frecuencia, óxido nítrico, tiene que acondicionarse un sistema extracorpóreo de oxigenación, que generalmente se lo hace con una membrana, y es entonces cuando se considera la pertinencia o no de la cirugía. En general, estos pacientes, salvo en la agenesia de diafragma, que como les había dicho es la complicación más grave, en general la tendencia es tratar de esperar a que el neonato tenga ciertas condiciones vitales más aceptables para poder pensar en la posibilidad de realizar una cirugía. Sin embargo, si es que existe la necesidad imperiosa de hacerlo, el procedimiento tiene que realizarse, pero generándose una letalidad muy alta en el trans y posoperatorio inmediato. Les había dicho, el desarrollo normal del septo transverso, cierre incompleto de los canales pleuroperitoneales, que se da entre la sexta y 10ª semana de gestación. No les había mostrado, sí les había mostrado en realidad las hernias de Bogdalek. En las regiones posterolaterales del diafragma hay dos triángulos, que son el primero que les mostré, donde están estas debilidades que pueden ser condicionantes de unas hernias que se llaman hernias de Bogdalek. Entonces, ¿cómo se maneja a estos pacientes? En primer lugar, tenemos que protocolizar este manejo y lo hacemos a través primero de determinar si es que es un proceso aislado. La primera cosa que tendremos que ver es si es que juntamente con este mal no hay otras situaciones que están condicionando también el riesgo de la vida del neonato. Y posteriormente establecer su severidad de pronóstico. Es en función a cómo se encuentran las constantes ventilatorias, la saturación de oxígeno, la captación de dióxido de carbono, etcétera, etcétera, que nos van a dar un parámetro general y nos van a decir si esto puede esperar o no. Aquí tienen ustedes más o menos para graficarles algunas imágenes en las que se puede apreciar todo el contenido dentro del tórax, el contenido abdominal dentro del tórax, mostrando la deficiencia y las rupturas del diafragma. Esto es una cosa que se viene haciendo ya de un tiempo, esta parte que también se la está aplicando en nuestro medio. Hay uno o dos centros que hacen este tipo de procedimientos, que es la determinación de hernias diafragmáticas in útero. Fíjense ustedes. Ahí tienen ustedes la hernia, el sitio protruido. Esto es a lo que me refería cuando les decía que hay condiciones en las que lamentablemente no va a poderse esperar lo que hubiéramos querido llamar como una ventana terapéutica más o menos, porque el contenido intraabdominal es casi completo en la cavidad torácica. Fíjense, todas estas son asas intestinales, incluso aquí se está dibujando bastante bien. Son asas intestinales que han pasado del abdomen hacia el tórax a través de una deficiencia casi completa del hemidiafragma izquierdo. Podemos encontrar dentro de la cavidad torácica prácticamente cualquier estructura abdominal, siendo lo más frecuente intestino delgado, y también, como ven ustedes en esta otra imagen, puede verse incluso segmentos hepáticos. La hernia diafragmática traumática. Esta es otra de las enfermedades o problemas que podemos encontrar en el diafragma. Y por definición es el paso de vísceras abdominales a la cavidad torácica a través de una solución de continuidad del diafragma, pero adquirida, quiere decir producida por una situación traumática.
traumática. Esta situación traumática tendremos que considerarla como abierta o cerrada, tendremos que considerar una situación muy importante que yo me imagino ustedes ya lo han visto en sus clases, que es la cinemática de trauma. Más adelante alguna diapositiva nos muestra algo de eso y ustedes deben entender y tener muy clara la idea de que en el momento que se produce un trauma, vamos a decir un trauma tóraco-abdominal, dependiendo la forma en que ha sucedido este trauma, dependiendo el mecanismo por el cual se ha producido, también podremos tener un alto índice de sospecha de que pudiese existir una lesión en el diafragma. No se olviden que el diagnóstico clínico de las hernias diafragmáticas traumáticas, sobre todo si estamos hablando de hernias cerradas, es muy difícil y muchas veces han pasado desapercibido por mucho tiempo. Puede eventualmente no generar sintomatología, por lo que su diagnóstico y la sospecha de presencia de este problema pues es dependiente de mucha suspicacia del examinador. Vean ustedes acá, hay una solución de continuidad en el diafragma izquierdo también, con presencia de contenido intraabdominal en el interior del tórax. El trauma abdominal puede ser cerrado o abierto. Fíjense, cuando les hablaba de cinemática de trauma, les hablaba de cosas como estas. El ver un paciente muchas veces con una lesión de este tipo no nos llama la atención ni nos pone en consideración ni en alerta de que pudiese tratarse de otra cosa más seria. Muchas veces estos pacientes vienen acompañados de lesiones en los miembros, de trauma craneoencefálico, de lesiones torácicas, etcétera, etcétera. Y una cosa como estas puede pasar incluso a veces desapercibida. No hay que olvidarse que estas son marcas importantísimas y en este caso es una marca producida por un cinturón de seguridad muy probablemente. Y eso tiene que generarnos el suficiente grado de sospecha de que aquí puede haber un trauma que ha generado un aumento de la presión intraabdominal tan importante que puede haber desgarrado o roto el diafragma. En situaciones como esta otra, la situación está mucho más clara. Tenemos una herida que está atravesando el hipocondrio derecho y se está yendo hacia más o menos la región torácica izquierda. La posibilidad de un trauma diafragmático es muy grande. Obviamente, y con esto yo no les estoy queriendo decir que esta es una prioridad. Esta situación, en la lógica de buscar un diagnóstico de trauma diafragmático, pasa a un segundo plano, por supuesto, que aquí tendremos que evaluar un hemoperitoneo por trauma hepático, tenemos que evaluar trauma cardíaco, perforación de mediastino, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de consideraciones que se tendrán que hacer previamente, pero la intención de esta diapositiva es mostrarles en un trauma abierto cómo se pudiese producir más o menos una lesión diafragmática. Entonces, la siguiente cosa que tenemos que echar en consideración es si el trauma ha sido inmediato o ha sido diferido, o es un trauma más antiguo. Cuando nosotros nos encontramos ante un escenario de un paciente trauma y vemos que existe compromiso cardiocirculatorio, cardiorrespiratorio, perdón, sobre todo, y digestivo, eso lo va a gente. Eventualmente podemos no encontrar nada de aquello y tener como hallazgo posterior un estómago o un segmento de colon, o colon es mucho menos probable, pero de intestino delgado dentro de la cavidad torácica. Entonces, a esto es a lo que me refería cuando les hablaba de cinemática de trauma y de la lesión que habíamos observado en esa otra figura. Entonces, tenemos que considerar algunos elementos. En primer lugar, que este músculo es un músculo delgado y está muy sujeto a áreas de bastante fuerza, como las costillas y toda la estructura de la unión tóraco-abdominal. Entonces, tiene que haber un trauma de alta energía que genere un aumento de la presión importante en la región abdominal para que este elemento que está tan bien sujetado, pues en algún punto tenga algún quiebre. Fíjense cómo se produce un accidente frontal, un choque frontal, cómo se desplaza el individuo y cómo el cinturón delgado generalmente puede ser una condicionante de esta situación. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Cómo estamos? ¿Se está escuchando todo? ¿Entienden todo? ¿Alguien que me diga? Sí, doctor. Ok. Tengo que preguntarles porque lamentablemente no hay cosa más fea que dar una charla a través de esta vía.
no los veo, no sé quiénes están ni nada, pero espero y asumo que están ahí y están escuchando. Entonces, de acuerdo con el tiempo de evolución, hablando siempre del trauma abdominal, pues tenemos una fase aguda, una fase latente o de intervalo y una fase obstructiva. La fase aguda se presenta con el trauma y se diagnostica durante la atención de este. ¿Qué quiere decir eso? Paciente, accidente politrauma, choque frontal, llega al centro médico, no tiene buena saturación, hay respiración paradójica, ¿verdad? Ingurgitación yugular, etcétera, etcétera. Me está diciendo que esta reunión va a terminar en 10 minutos. ¿Cómo es eso? ¿Ya termina tan rápido? Tiene un tiempo límite. Ya, ok. ¿Qué hacemos si se termina? Una vez concluido el tiempo, doctor. Uy, no te escucho. Hola, hola. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos hasta donde se puede. Doctor. Ok, la fase latente o de intervalo dice, cuando no diagnosticamos estas lesiones en el momento de trauma, hemos atendido al paciente tiene un montón de otras situaciones y hemos priorizado indudablemente de acuerdo al ABC y lo que corresponde, y esto lo hemos dejado de un lado porque no hemos encontrado clínicamente ninguna situación que nos condicione tener que actuar inmediatamente sobre este trauma diafragmático, ¿verdad? En esa lógica, muchas veces pasan desapercibidas estas lesiones y muchas veces ni siquiera las hemos contemplado en el post-trauma, digamos así. Y la fase obstructiva, que es la final, cuando estos pacientes han pasado vamos a decir, si se han operado, no sé qué me está saliendo aquí. Doctor, ¿me escuchó? Te escucho ahora, ¿verdad? Así le decía, doctor, respecto al tiempo de la reunión, tiene un tiempo límite de media hora. Una vez cumplido el tiempo, podemos volver a ingresar al mismo enlace para continuar la clase. Ok, entonces volvemos a entrar al mismo enlace si se corta, ¿sí? Exactamente, doctor. Perfecto. Ok, entonces, ¿qué pasa con la fase obstructiva? El paciente es un paciente que tiene el antecedente de un trauma tóraco-abdominal anterior, que digamos que ha pasado por muchas otras circunstancias, de repente fracturas, de repente TECs, etcétera, etcétera. Ha mejorado, ha superado todo aquello y se ha ido a su casa. Se ha ido a su casa, posteriormente el paciente tiene problemas de estreñimiento, tiene problemas de obstrucción intestinal, dolor, y entonces cuando hacemos la evaluación de estos pacientes nos encontramos con un paciente que tiene una laceración, un daño en el diafragma, porque ha presentado alguna de estas cosas. Y es recién cuando podemos valorarlo y evaluarlo. En todo caso, esto no está fuera de la lógica ni de la razón, puesto que ninguna de las situaciones que generan un trauma diafragmático, vamos a decir así, que condicionen la vida del paciente de forma inmediata, debe ser tratado de forma inmediata. Quiere decir, en ese momento puede esperarse. Entonces me sale una ventanita aquí que no sé qué es esta cuestioncita. Bueno. Obviamente dependerá todo del agente causal, de la potencia de la agresión, de la posición corporal del paciente y de la situación del diafragma dependiendo de la fase respiratoria en que se encuentra. Fíjense, estos son elementos meramente de la cinemática del trauma. Estos son todos elementos que se evalúan en el momento de valorar al paciente. Cuando ustedes estén viendo a este paciente que ha sufrido un accidente, van a tener que determinar qué lo ocasionó, o sea, cómo se ha producido el trauma. ¿Ha sido un impacto directo? ¿Ha sido un choque de lado, choque de frente? Y en función de eso determinarán, pues entonces, qué posibilidades hay de que esto sea un trauma tóraco-abdominal, ¿verdad? ¿Con qué potencia se ha realizado? ¿Cuál era la posición corporal del paciente? ¿Y cuál es la situación del diafragma? Esto es muy importante. Yo les voy a contar una cosa. He visto una vez un chico que vino con un trauma abdominal cerrado, un chico que practicaba karate. Y en su práctica de karate un compañero le dio una patada. Le dio una patada, pero le dio una patada en tan mala condición que se lo dio cuando estaba en expiración y por tanto, perdón, en inspiración, y por tanto el diafragma con tensión se desgarró y produjo
produjo una ruptura diafragmática. Raro pensar en esa posibilidad, ¿verdad? Si estamos considerando que lo más frecuente es un trauma de tránsito, un atropello, un choque frontal, una de estas cosas. Entonces, estas consideraciones hay que hacerlas. Y hay que tener siempre presente que en el momento que se ha diagnosticado una hernia diafragmática, ese es un viaje sin retorno. Quiere decir que no es posible, no existe la posibilidad de que el diafragma cicatrice por sí solo o se forme algún tipo de tejido ahí que limite la hernia. Lo más posible es que más bien, al contrario, gracias a los movimientos respiratorios y a la función diafragmática, esto tienda a aumentar y se haga cada vez más severo. Entonces, el gradiente de presión pleuroperitoneal provoca que el desgarro diafragmático aumente progresivamente de tamaño, lo que les acabo de decir. Nosotros tenemos una estructura que nos está limitando, nos está dividiendo el tórax del abdomen y que está en permanente función, generando presiones pleuroperitoneales, y que eso va a ser pues como si estuviéramos hablando de un globo que se infla y se desinfla cada rato. La posibilidad de que se abra es mucho mayor. El paso de vísceras y la aparición de hernia diafragmática traumática dependerán también del tamaño de la ruptura diafragmática, indudablemente, aunque a mediano y largo plazo la ruptura diafragmática va a tener tendencia a aumentar. Las hernias diafragmáticas son más frecuentes en el diafragma izquierdo. Eso es por una debilidad anatómica posterolateral generalmente determinada y no constante. Entonces, ¿cuál es la conducta? Primero, como les había dicho en un principio, este es un reto diagnóstico. La sospecha, el alto índice de sospecha en trauma de diafragma tiene que estar presente siempre en los pacientes en los que consideramos esta posibilidad. El no tenerla presente, pues puede hacernos pasar por alto aquello. Y aquí les he puesto manejo conservador en la interrogación. ¿Por qué? Porque es así. No es de primera urgencia resolver la hernia diafragmática, siempre y cuando hayan otras connotaciones o otras lesiones vecinas que estén condicionando más severamente la vida del paciente, por un lado. Y por otro lado, si el paciente no tiene sintomatología que nos empuje a tomar una actividad más agresiva, pues el manejo debe ser conservador. ¿Cuáles son las complicaciones que pueden suceder en estos pacientes? La restricción respiratoria y la necrosis de vísceras abdominales. Obviamente todo esto va a condicionar una sepsis. ¿Por qué restricción respiratoria? Porque un gran contenido intraabdominal en la cavidad torácica va a generar una disfunción de ventilación evidente y clara, y porque estas mismas estructuras, a través del anillo que se ha formado en la hernia por el trauma, puedan generar necrosis en las vísceras abdominales. Por eso hablamos de una fase aguda. En esta fase aguda, algunas cosas redundando lo que ya habíamos hablado, son asintomáticas en el 50% de las personas, aproximadamente. Aquí hay una cosa muy importante. Cuando ustedes evalúan un paciente con una lesión grave, con un trauma grave, un accidente grave, un atropellado de esos grandes o algo, pues hay que relacionar siempre la posibilidad de trauma cráneoencefálico, de lesiones cardiotorácicas, etcétera, con la posibilidad también de que exista una hernia diafragmática. Como les dije, no posiblemente para entrar a solucionar en ese momento la hernia, pero sí para tenerlo en cuenta para etapas posteriores, ver de resolver. Es un proceso frecuentemente enmascarado, y cuando no es enmascarado, cuando da sintomatología, lo que podemos tener en el paciente es dolor torácico, insuficiencia respiratoria, hipotensión, y finalmente el paciente puede entrar en shock. Al examen físico en un paciente en estas condiciones vamos a encontrar ruidos intestinales en el tórax y ausencia del núcleo vesicular. Desde luego que desde una radiografía simple de abdomen aquí va a ser concluyentes y nos van a dar prácticamente el diagnóstico. En la fase crónica, aquí sucede todo lo contrario, porque en la fase crónica es el paciente que ya se fue a su casa, que está allá. Generalmente el hallazgo de esta hernia diafragmática es un hallazgo casual. Quiere decir que el paciente ha ido al médico por otras razones, donde le dicen, a ver, vamos a hacer una radiografía del tórax, le hacen una placa de tórax o algún otro estudio, y encuentran casualmente como un hallazgo accidental, vamos a decirlo así. Sin embargo, sí también puede tener sintomatología, aunque en mucho menor frecuencia.
¿Qué sintomatología? Muy específica como ANGOR, palpitaciones, dolor abdominal, dispepsia, disnea, suboclusión intestinal. Generalmente son estos pacientes los que tienen una larga historia de este tipo de molestias que no han sido bien diagnosticados, que han sido tratados de una u otra manera, pero que cuando hacen ya una radiografía o un estudio, pues entonces concluyen que puede tener algo de esto. Sin embargo, ¿cuándo se encuentra más fácilmente, vamos a decir así? Decimos nosotros esto había sido una hernia diafragmática. Generalmente cuando ya está con síntomas oclusivos y cuando ya hay datos de que puede haber incluso un compromiso necrótico o isquémico de segmentos intestinales en el abdomen. El paciente llega obviamente con toda la sintomatología de dolor, irritación peritoneal, dificultad respiratoria muy marcada, palpitaciones, todo